Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Francisco de Asís. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la profecía de Jonás. Capítulo 1, versículos 1 al 2, 1 y 11. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco comenzaba a romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: Echemos a suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿Por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arrecia por momentos. Jonás les respondió: Agárrenme, échenme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que les haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron hacia el Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre, no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar. El mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Salmo tomado de Jonás 2, 3, 4, 5, 8. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En la primera lectura y el Evangelio encontramos descrita claramente nuestra vida respecto a la palabra de Dios, a nuestra manera de vivirla y a nuestro compromiso cristiano. Todos, como Jonás, hemos escuchado la palabra de Dios y hemos recibido un encargo específico de ser anunciadores de esa palabra, invitando a la conversión, al amor, a la verdad, a la gracia, a la justicia. Incluso en el Evangelio se repite la invitación de Jesús al letrado por 2 veces: ve y haz tú lo mismo. San Pablo dice en Romanos 10:17: la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Pero todos, como Jonás, sentimos miedo ante esa palabra y las exigencias de asumir ese compromiso, y buscamos de alguna manera o escapar como Jonás o justificar como el letrado, y preferimos muchas veces la omisión por temor al riesgo y al desafío, pues nunca es fácil convencer a quien vive en el pecado, cuya reacción es siempre rechazo, el odio, la violencia. El profeta se pregunta: ¿qué sentido hay de andar a buscarse problemas para salvar a quien no se lo merece? Lo mismo pensarían el sacerdote y el levita delante del samaritano, del hombre caído en manos de los ladrones. No se lo merece, pensarían estos, o también lo tiene merecido porque su conducta no es bien vista a los ojos de Dios. Como vemos, siempre nos asalta el egoísmo, los escrúpulos, nuestras propias convicciones, intolerancias, exclusiones, juicios temerarios, y nos falta audacia, decisión y convicción para obrar como nos pide precisamente la palabra que hemos recibido y con la que debemos configurar nuestra vida y ayudar a los demás a encontrar el sentido verdadero de la vida y la felicidad. Nínive representa nuestra condición pecadora y por lo tanto la razón por la cual Dios llama a la conversión. De hecho, este libro fue escrito en el ambiente de la diáspora, es decir, de los hebreos que vivían en medio de pueblos paganos, considerados pecadores y malditos de Dios, por lo tanto enemigos del pueblo elegido. Y la tentación estaba siempre presente: cada uno haga lo de cada uno, sin molestar a nadie. Así estamos tranquilos y cada uno vea cómo se las arregla delante de Dios. Lo importante es que cada uno salve su propio pellejo, su propia vida, de la mejor manera posible. Razón por la cual tratamos de evadir o de huir de la palabra, con la cual debemos dar testimonio y con la cual debemos comprometernos para atraer a todos la salvación. Pues efectivamente este es el tema central de este libro, el llamado universal de Dios a la conversión y a la salvación. Y por esto todos, como Jonás y como el letrado, nos debemos sentir llamados a asumir este compromiso, dejándonos tocar por la misericordia y superar todos los límites y todos los obstáculos que se puedan anteponer al proyecto de Dios para el cual hemos sido llamados todos. Pero igualmente, como vemos, Dios, ante el amor y la misericordia, no se detiene y su proyecto se llevará a cabo, porque Él sabe dar testimonio de sí mismo, aún en realidades paradójicas como las que encontramos, sea en la primera lectura que en el Evangelio. Mientras Jonás, designado misionero para la salvación, se convierte en perdición para sus compañeros de viaje, y el sacerdote y el levita, designados también a hacer presente a Dios en el culto, se convierten en perdición para el samaritano,
Son precisamente estos extranjeros y paganos los que con su oración y su fe oscura sean los primeros, y el samaritano obrando con misericordia. Dios realiza su proyecto y da testimonio de sí mismo, de su deseo infinito y eterno de venir al encuentro del hombre caído y sumergido en el pecado y en la tristeza y derrota, de huir de Dios por su maldad, negligencia, cobardía y egoísmo. Así Dios toma de nuevo a su profeta, convertido y humilde, y lo envía de nuevo a una misión de salvación, como envía a Jesús al letrado, quien lo buscaba para ponerlo a prueba. Anda, haz tú lo mismo. Hoy esta palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad de cristianos. Creo que la historia de Jonás y la del letrado del Evangelio es la radiografía de nuestra pobre realidad de cristianos que buscamos por nuestro egoísmo, incoherencia y falta de compromiso huir de nuestras tareas y responsabilidades con la palabra de Dios, delegando en los demás esos compromisos y tareas y convirtiéndonos más bien en jueces por nuestra incapacidad de hacer las cosas bien. Pensamos más bien, si el mundo va así de mal en peor, ¿qué podemos hacer? ¿Es tarea de Dios o tarea de la iglesia o quién sabe de los otros? Y no nos damos cuenta que de esta manera la sal se vuelve sosa y pierde el sabor, para lo cual hemos sido destinados todos por la fe y el bautismo. Y mientras tanto el mundo con sus propuestas, elecciones y mentalidad se va descristianizando, laicizando y perdiendo la esperanza y el interés por la vida en el espíritu, lo trascendental, lo fundamental y lo único importante para ser feliz y encontrar el sentido de la vida. Y mientras se libera de las ilusiones y utopías de vivir una religiosidad casi mágica y supersticiosa, inmediatista y utilitarista, buscando un Dios que les hable, que resuelva sus problemas y frustraciones, el Dios que nosotros no queremos o no sabemos anunciar. Delante de esta tremenda situación, se nos plantea a nosotros una tarea nueva, la tarea del samaritano, prestar nuestro servicio con simplicidad, con humildad, sin pedir nada a cambio, con generosidad, con audacia y decisión y sin reparos de cultos, religiones, orientaciones, discriminaciones, rechazos, juicios, mezquindades, escrúpulos, marginaciones, etc., conociendo nuestros propios límites y haciendo aquello que nos toca y debemos hacer, no solo por pura filantropía, sino por humanismo, para instaurar las bases de una sociedad libre, justa, altruista y solidaria, a imagen de Jesús el verdadero samaritano, que viene siempre a nuestro encuentro por puro amor y misericordia, escuchando la voz del Padre y obedeciendo hasta la muerte. Así el cristiano debe ser el samaritano, el Jonás convertido y vuelto a mandar, no un sentimental que ayuda solo por piedad, sino un hombre de fe, convencido del testimonio que está llamado a dar en el mundo a los hermanos. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a comprometernos cada día más con la palabra de Dios y a hacer cuanto debemos hacer y arriesgar como el samaritano. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.